preferimos estar acá, entonces le mandamos por ahora. No, sí, de todas maneras. Eso mismo nosotros estábamos diciendo. Que si hay estudiantes que quieren estar en su casa, que no avisen de antemano y que le den el cupo a los que quieran venir, bueno, todo el sistema. Sí, sí, ningún problema. Además que nosotros los profes nos somos los encargados de revisar. Claro. A mí me da. Exactamente. Si es por usted, venimos todos. Si es por mí, que vengan todos. Así es. ¿Tu nombre, María? Roxana. Ya. Siempre se demora mucho el sistema de configurar todo, son las casi 10:30. ¿Alguien recuerda lo que hicimos en la clase anterior? ¿Que vimos en la clase anterior? ¿Alguien no recuerda? Los conceptos de la terminal. Ya, conceptos como cuáles. ¿Qué conceptos vimos? Termodinámica, sistema empleado, cerrado, abierto. Sí, Las propiedades efectivas. eso vimos, ¿cierto? Entonces, hoy día, eso más o menos fue lo que vimos en la clase anterior, ¿cierto? Sistemas homogéneos, fase y hasta la ley cero. Mencionamos algo de las escalas de temperatura, etc. Recording stopped. Recording in progress. Hola, hola de nuevo. Tuvimos un pequeño inconveniente en la sala. Recording stopped. Recording in progress.
Recording stopped. Recording in progress. Ahora sí, hola. Comenzamos todo de nuevo. La pantalla y finalmente, bien, entonces estábamos aquí, dijimos que habíamos visto esto en la clase anterior y vamos a comenzar hoy con gases ideales y vamos a ver las teorías de gases ideales. Entonces, lo más importante de un gas ideal es su definición, que las partículas o las moléculas que componen este gas ideal no interactúan entre ellas mismas. Por eso le llamamos gases ideales, porque las moléculas asumimos que no están interactuando entre ellas y que se están moviendo aleatoriamente, es decir, al azar. Después, si vemos los gases reales, vamos a ver que esto no es verdad porque ellos tienen una trayectoria definida. Entonces, en condiciones normales y en condiciones estándar, la mayoría de los gases presentan comportamientos de gas ideales. ¿A qué me refiero cuando digo en condiciones normales? En condiciones normales de temperatura y de presión. ¿Ok? Presión 1 atm, que es la presión atmosférica, y temperatura de 20 a 25 grados Celsius, que es la temperatura de ambiente. ¿Ok? Si nosotros le aplicásemos una presión más fuerte o una temperatura mayor, es probable que esos gases ya no se comporten idealmente. Y ahí vienen un montón de teorías sobre desviaciones al comportamiento ideal. ¿Okay? Pero ahora, para estudiar la termodinámica, lo más simple es enfocarse en gases ideales y asumir esto, que no están interactuando entre sí y que se van a mover aleatoriamente. Entonces, dos definiciones o dos diferencias entre gases y vapores. Un gas es la sustancia que está en estado gaseoso, a temperatura y presión normal. Y el vapor es una forma gaseosa de una sustancia, pero que esta sustancia en condiciones normales puede ser líquido o sólido. Entonces, el vapor simplemente va a aparecer cuando yo le estoy aplicando una temperatura o una presión diferente a la normal. Porque en estado basal, por ejemplo, el agua. En condiciones normales, ¿en qué estado la encontramos? Líquida. Si yo le aplico temperatura, voy a encontrar vapor de agua. ¿Verdad? Pero el estado normal del agua es líquido. Y así con otras sustancias. La presión es muy importante en los gases. Recuerdan que vimos en la clase anterior sobre el estado inicial y el estado final de un sistema termodinámico y yo dije que la presión aumentaba el doble o se reducía, no me acuerdo, pero había un cambio de presión. ¿Qué ocurría con el volumen? Y llegamos a una conclusión. ¿Cómo es la relación de la presión con el volumen? Inversamente proporcionales, es decir, si uno aumenta, el otro disminuye. Entonces, la presión es una característica muy importante para los gases. Los gases dependen de la presión. Si yo aplico presión, por ejemplo, en esta misma sala en donde estamos, tenemos un gas.
Sabemos que el gas va a ocupar todo el volumen que tiene disponible, ¿verdad? ¿Qué pasa si yo empiezo a disminuir el volumen de la sala? Es decir, a comprimir las paredes, hacer el espacio cada vez más chico. ¿Qué va a pasar con la presión interna de la sala? Aumenta, ¿cierto? Va a aumentar. Y al aumentar, ¿qué va a pasar con estas moléculas de gases que antes estaban separadas en 5 metros y ahora que tienen un espacio más pequeño? ¿Cómo va a ser la interacción de esas moléculas de gas? Voy a empezar a chocar. Van a empezar a chocar unas con otras más repetidamente de lo que hacían antes. Antes interactuaban poco, pero ahora como el espacio es más reducido, van a empezar a interactuar con mayor frecuencia. Y eso va a producir, a la vez, ¿qué? ¿Qué puede producir cuando el choque de moléculas es mayor? ¿Calor? Calor, temperatura. ¿Ya? Entonces la presión es súper importante. ¿En qué unidades medimos la presión? La medimos en pascales, que es el PA, en ATM, en milímetros de mercurio, que son el mmHg, y en Torricelli. Todas estas unidades se pueden interconvertir entre ellas. Pero en el sistema internacional, la unidad que se utiliza es el pascal. Y el pascal es newton sobre metros cuadrados. ¿A alguien le dice algo esa unidad de newton sobre metros cuadrados? ¿Alguien recuerda los newtons? ¿Unidad de qué es? ¿Un newton? ¿Qué medimos con los newtons? En la casa, ¿qué se miden los newtons? ¿Para qué nos sirven? Ahí tengo una respuesta. Fuerza, así es, Cristóbal. La fuerza la medimos en newtons. ¿Se acuerdan cómo era eso? ¿Se acuerdan o no? ¿No? A ver. Tendría que compartir. Sí, Alex. ¿Cómo era esto? Y ahora me voy aquí. Ay, no me he puesto. Ya les voy a compartir un nuevo enlace a los que están en la casa de Crestron. Crestron. ¿No puede ser automático? No sé. Gente me voy a contar. Ya. Entonces, presión. No se tiene que aceptar. Ya, de ahí así. ¿Dónde está? No hay ninguna opción. Entonces dijimos que los newton quiere decir que es fuerza. Fuerza. Fuerza sobre metros cuadrados. Esa es la presión. Si yo, por ejemplo, tengo un recipiente con agua, mi recipiente favorito, ¿cierto? Y yo
quiero medir cuál es la presión que hay ahí. ¿A qué es lo que me refiero? A la fuerza que está haciendo o que está ejerciendo el aire, por ejemplo, sobre esta superficie, ¿cierto? Entonces eso es la presión. Por eso usamos una medida de fuerza para las unidades de presión. Y la fuerza eran los newtons, dijimos. ¿No se ve? Ah, ya. Ya. Entonces lo que les decía, que la fuerza, los newtons, son estas unidades, kilogramos, metros partido por segundo cuadrado, sobre metros cuadrados. Y la fuerza, bueno, después la podemos seguir descomponiendo, si es que nos acordamos de las fórmulas de física. La fuerza, ¿en qué la podríamos descomponer? Yo puse ahí las unidades. En realidad, para ilustrar bien lo de la presión, claro, podría ser esto, ¿cierto? Masa por aceleración, pero después tenemos que considerar esto. Pero en el fondo lo que quiero ilustrar es que para un gas es muy importante el concepto de la fuerza que estoy ejerciendo en el volumen que contiene al gas. ¿Ya? Por eso siempre consideramos fuerza sobre metros cuadrados. Esa fuerza en el sistema internacional está dada por los newtons, y los newtons por metros cuadrados se llaman pascales. Si yo quiero transformarlo, cuando, por ejemplo, nosotros en el laboratorio casi siempre trabajamos con presiones que están en atm o en milímetros de mercurio. Y después las transformamos a pascales. ¿Ya? Una unidad en forma doméstica que se trabaja la presión pueden ser los atm y los milímetros de mercurio. Y cómo los convertimos de unos a otros también es importante. Ahí está, la conversión. Un atm son 760 milímetros de mercurio y 760 Torricelli. Y para transformar de atm a pascal, aquí va un puntito, son 101.325. Pero eso después queda así, 1 por 10 a la menos 5. O sea, 10 elevado a 5. ¿Ok? Esas conversiones son importantes porque a lo largo del curso vamos a ir realizando ejercicios y de repente necesitamos convertir de una unidad a otra. Ya. Ahora vamos a comenzar a describir cuáles son las leyes de los gases ideales. La primera ley que vamos a ver es la ley de Boyle. Ley de Boyle. ¿Y qué es lo que nos cuenta la ley de Boyle? Nos cuenta la relación que existe entre la presión y el volumen. Que esto nosotros ya lo habíamos visto en la clase anterior, ya lo habíamos deducido. ¿Verdad? Nosotros llegamos a la conclusión también de que P y V, presión y volumen, son inversamente proporcionales. Boyle lo que hizo fue hacer un experimento. Esto es una columna que tiene mercurio, está rellena de mercurio, y que esto rojo es un espacio vacío que queda ahí. ¿Ya? Entonces, él aplica acá una presión y ve cómo varía esta columna de mercurio. Cómo va variando, de acuerdo a la presión, este volumen del gas que él lo dejó en rojo.
¿verdad? Entonces, a mayor presión, por ejemplo, en la última imagen, menor volumen, etc. Mayor volumen, menor presión. Ahí. Entonces, Boyle se dedicó a investigar estas relaciones y llegó a esta conclusión que luego la escribió de esta forma. Ahí. Entonces tenemos, presión es inversamente proporcional al volumen. Luego dijo, la presión podría ser igual, porque esto es un aproximado, ¿verdad? Nosotros podemos introducir aquí un valor constante. Una constante por 1 sobre B. Y luego llegamos a esta relación. Presión 1 por volumen 1 va a ser igual a presión 2 por volumen 2. Y acá está el gráfico entonces que correlaciona eso. En el eje Y tengo las presiones y en el X tengo el volumen. Si yo me pongo en este punto, en el punto P1, B1, voy a tener que, a medida que aumenta la presión, ¿verdad? Disminuye la presión, perdón, aumenta el volumen. ¿Ya? Entonces, si yo conozco, por ejemplo, en este punto, en el primero, puedo decir que el producto de la presión por el volumen en este punto va a ser igual al producto de la presión por el volumen en otro punto. A eso se refiere esta igualdad que está enmarcada en rojo. Y si yo voy en ese gráfico y me sitúo en dos puntos diferentes del gráfico, puedo hacer esta correlación de P1 por P1 y P2 por P2. Y tiene que darme el mismo resultado. Ok, la ley de Charles y Joy-Boussac relaciona la temperatura con el volumen. Temperatura y volumen siempre y cuando la presión y la masa sean constantes. Entonces, ¿cómo se va a ver afectado el cambio de temperatura, el volumen y la presión de un gas? Y aquí, ¿qué hicieron ellos? Otro experimento con el capilar. Pusieron un gas que quedó atrapado, ¿verdad?, con el mercurio, y empezaron a decir, a baja temperatura, ¿qué ocurre con este gas? ¿Qué le pasa a un gas con baja temperatura? ¿Se expande o se comprime? ¿Qué creen ustedes? De acuerdo a lo que estábamos hablando antes con la sal. Se comprime porque las moléculas están quietas. Sí, se comprime porque las moléculas están quietas. Muy bien. A alta temperatura, este gas empieza a interaccionar uno con otro y hay mucho movimiento. Por lo tanto, se va a expandir y va a mover esta pared. Esta es mi pared, este poquito de mercurio líquido que tengo acá, ¿verdad? Y a medida que las moléculas empiezan a interaccionar o a chocar unas con otras, esta pared se va desplazando y hace que el volumen sea mayor. Entonces, ¿cuál sería la relación del volumen con la temperatura, de acuerdo a este experimento? Directamente proporcional, ¿verdad? Disminuye la temperatura y disminuye el volumen. Aumenta la temperatura y aumenta el volumen. Bien. ¿Alguien me podría dar un ejemplo relacionado con esta observación en la casa o aquí? ¿A alguien se le ocurre dónde se aplicó este concepto? A ver, ¿en dónde podríamos aplicar este concepto? En el termómetro. ¿Ya? Andrés, explícanos eso, en el termómetro.
Andrés, ¿tienes micrófono? El mercurio se expande a mayor calor, ¿ya? Y es por eso que nosotros vemos que en los termómetros de mercurio, cuando existe una temperatura, lo podemos visualizar esa barrita que llega hacia más arriba, ¿cierto? Ese es como el concepto básico. También se ocupa esto con los globos aerostáticos. ¿Sí? Acuérdense que tengo ese globo y abajo tengo una fuente de calor. ¿Qué pasa si apago esa llamita? El globo se contrae rápidamente y ya no me serviría para navegar. Muy bien. Entonces, volumen con temperatura son directamente proporcionales. Y lo podemos expresar de esta forma. Bueno, recordar siempre que esta ley se da siempre y cuando la presión sea constante, presión y masa sean constantes. Ahí recién yo me puedo empezar a mover con volumen y temperatura, es decir, a cambiarlas. ¿Y cómo la escribo? El volumen es directamente proporcional a la temperatura. Luego, creo la igualdad e introduzco esta constante. El volumen va a ser igual a una constante por la temperatura. Y luego puedo escribir esto. El volumen 1 sobre la temperatura 1 va a ser igual al volumen 2 sobre temperatura 2. Y es lo mismo que lo que vimos en presión y volumen. Si yo tengo un estado inicial y un estado final, puedo hacer esta igualdad con volumen y temperatura. Finalmente, la ley de Avogadro. La ley de Avogadro relaciona el volumen con la cantidad de materia. ¿A alguien le dice algo este apellido Avogadro? ¿El? Los moles. Los moles, ¿ya hay qué más? ¿El? ¿A ti? ¿Tú me habías dicho algo, no? ¿No? Avogadro. Ese número de 6,02. Sí, ese se llama el número de Avogadro. Y el número de Avogadro está directamente relacionado, como decía Roxana, con los moles, ¿verdad? Con la cantidad de materia que tengo yo en el sistema. Moles de átomos o moles de moléculas. ¿Se acuerdan de ese ejercicio? Que eran difíciles, ¿no? Identificar. Dígame cuántos moles de átomos hay aquí, o moles de moléculas. ¿Ya? Pero Avogadro, ¿verdad? Gracias a este experimento fue que él definió ese número y dijo que, a ver si lo tengo aquí, no recuerdo si la veo. Parece que con el químico general. No. Bueno, él lo que hizo fue, les voy a compartir la pantalla en que está en la casa. Él puso, por ejemplo, gases. Él puso diferentes gases en recipiente o en un globo. En un globo se ve más bonito. Y los puso todos a la misma presión, al mismo volumen. Por ejemplo, 1 litro. 1 litro de agua. Y los puso a la misma temperatura. 273 Kelvin. Y se dio cuenta que cuando estaban todos en las mismas condiciones, la masa era constante. ¿Y cuál era la masa que él descubrió que era constante? Era ese número de Avogadro. 1,0
6,2 creo, por B elevado a 23. Y de ahí es que viene esta otra teoría que dice que el volumen es directamente proporcional al número de moles. N es el número de moles. A la misma temperatura y presión, si tengo volúmenes iguales de gases diferentes, ellos van a contener el mismo número de moléculas. Eso fue en el experimento que les mostré. ¿Ok? Esta Nanoel tiene que, supone que todas estas fórmulas son las que llevan al final como a esta fórmula de Paavo y toda la razón. De Paavo. Así es. Todas estas fórmulas. Las vamos a ver. Entonces tengo estas tres fórmulas, ¿verdad? ¿Y para qué me sirven todas estas fórmulas? Para hacer la ley combinada de los gases ideales. Combinamos todas las fórmulas y podemos decir P1 por B1 sobre T1 va a ser a P2 por B2 partido por T2. Y ahí ya va tomando forma, ¿cierto? Todo esto a mí me sirve para describir siempre al gas ideal o a los gases ideales que yo tengo ahí. ¿Ok? Entonces, en condiciones ideales, en condiciones iniciales, perdón, tengo P1 por B1, N, que es la masa, y T1. Y luego, para condiciones ideales, P2, B2, N2 y T2. Si tengo una cantidad fija, por ejemplo, el número de moles del gas está constante, yo puedo eliminarlo y me quedo con P1B1 sobre T1 es P2 por B2 sobre T2. Pero todo esto, puedo hacer un montón de relaciones, es la antesala de la ecuación del gas ideal. El famoso P por B nRT. ¿Ok? ¿Y qué es lo nuevo acá? Que nosotros introdujimos una constante de proporcionalidad, que es el R, que es la conocida constante de los gases. Si nosotros combinamos estas tres teorías que yo les mostré anteriormente, podemos observar que llegamos a algo parecido. B va a ser proporcional al N y T e inversamente proporcional a P. Si este P lo pasamos al otro lado de la ecuación, me va a quedar PB igual a NT. Y ahí es donde hace aparición la constante de los gases. Y llegamos finalmente a la ecuación de estado de un gas ideal. ¿Por qué le llamamos ecuación de estado de este gas? Porque acuérdense que nosotros dijimos que para definir el estado de mi sistema termodinámico necesitaba conocer algunas variables macroscópicas. Y algunas de ellas podrían ser la presión, el volumen, la temperatura o la masa. ¿Alguien recuerda el valor de R? ¿Alguien recuerda el valor de R? Carla, 0,082 litros ATM partido en mol K. Muy bien. R puede tener diferentes valores, en diferentes unidades. Ahí está. ¿Ok? ¿Cuáles son las correspondencias? Ya, no importa. Las ponemos en la pizarra.
Entonces yo puedo tener el valor de R en 0,082 atm por litro partido en mol K. O también puede ser 1,987 calorías partido en mol K. O también puede ser 8,314 joule partido en mol K. Entonces, en el PV igual nRT puedo usar cualquiera de las tres. Pero siempre debo fijarme en qué unidades están los otros componentes para yo poder usar el R, para que sea más fácil y no tener este cruce de unidades. Ya, aplicaciones de esta ecuación de gas ideal. Podemos, a partir del PV-nRT, deducir cuál es el peso molecular de ese gas. Y a través del peso molecular, deducir cuál va a ser la densidad de un gas. Y acá, entonces, aquí yo puse en fórmulas cómo podríamos deducir primero la masa molar. A partir del número de moles, yo lo puedo reemplazar y deducir la masa molar del gas. Y luego, ¿verdad? Masa sobre volumen, puedo calcular la densidad del gas. Ahí hay diferentes equivalencias. Ejemplo 1. Calcular densidad de dióxido de carbono. Y ahí puse la fórmula, y para el ejemplo 2, calcular masa molar de un gas a través de la fórmula PV-nRT. Ya hagamos ese pequeño ejercicio.
Ya, entonces densidad del dióxido de carbono en gramos partido en litros, tengo esa presión de milímetros de mercurio y a esa temperatura. Cuando estamos trabajando en estos ejercicios, la temperatura siempre va en Kelvin. Entonces, lo primero que tengo que hacer es transformar la temperatura a Kelvin. La presión tiene que ser consistente con el R que estoy usando. A ver, R0032 y temperatura 328. Claro. Y ahí Carla me está dando la densidad. Calculo la masa molar del CO2 primero. La presión tiene que ser en la unidad que sea correlacionada con el R. El R tiene 3 unidades, que puede ser en calorías, en joule o en atm litros. Para que las unidades de presión y de R se puedan eliminar, el R debe necesariamente estar en 0,082. ¿Ya? Porque si lo pongo en calorías, me va a quedar acá, no voy a poder eliminar las unidades de la presión y me va a quedar la densidad quizás en qué unidades. Entonces, lo más simple es, la densidad es masa molar son gramos partido en mol. La presión debería estar en atm. El R debería estar en atm. En atm litro partido en mol K. ¿Y qué más me queda? Y la temperatura tendría que estar en Kelvin. De esta forma, elimino Kelvin, ¿cierto? Elimino atm, elimino mol, y me queda gramos partido en litro. Dígame. ¿Podría compartir la pantalla, por favor? Ya. Valores de densidad. Ya me llegó 1. ¿1,6? 1,6. Vamos para el ejemplo 2. Entonces, el resultado de la densidad es 1,62 gramos por litro. Ejemplo 2. Lo mismo. El R debería estar en atm litro. Tengo la presión en atm, debo convertir la temperatura a Kelvin y ya me están dando la densidad. Por lo tanto, es llegar y reemplazar y calcular esa masa molar del compuesto. Y de alguna forma tratar de establecer cuál es la fórmula molecular.
Ahí lo puse. Me dio que la masa era 67,83. Bien, ahí revelé cuál era el resultado. Ya, ¿alguno tuvo dificultad o alguna tuvo dificultad con resolver los ejercicios? ¿Es necesario resolverlo en la pizarra o está bien así? ¿Ustedes cómo están? ¿Bien? Ya. Avanzamos. ¿Cómo lo puedo colocar en la pizarra? ¿A qué te refieres, Andrés, con colocar en la pizarra? ¿El resultado? El resultado está, ya te lo di, ahí está. Yo creo que como lo resolver. Ahí está el resultado. Avanzamos. Ley de Dalton. La ley de Dalton nos sirve para cuando tenemos mezcla de gases o mezcla de gases. ¿Ok? Entonces, ¿qué fue lo que observó Dalton? Dalton dijo, tengo un gas, estas pelotitas rojas, y tengo otro gas en otro recipiente, que son las pelotitas verdes. Y a él se le ocurrió, y cada uno tiene su presión, presión 1 y presión 2. Y a él se le ocurrió que si juntaba los dos gases en el contenedor, algo iba a pasar con las presiones, porque la presión 1 no era igual a la presión 2. Entonces, ¿cómo calcular la presión total de estos gases, de esta mezcla de gases que tengo en este contenedor? Simplemente la presión total va a ser igual a la presión 1 más la presión 2. Pero eso implica entonces que cada una de las presiones de los gases involucrados en la mezcla debería ser descrita a través del PV-nRT. ¿Cierto? Porque estamos trabajando con gases ideales. ¿Y cómo calculo la presión en función de la ecuación de estado de un gas ideal? Despejo la presión y me queda de la forma que está aquí abajo. El P1, el P2 y el P3. Y así sucesivamente, dependiendo del número de componentes que tengo en la mezcla. ¿Verdad? La presión que ejerce cada gas en esa mezcla se llama presión parcial. Cuando yo me refiero a la presión parcial de un gas, estoy diciendo que ese gas se encuentra en una mezcla y yo quiero saber cuál es la presión de ese gas, solamente de ese gas. La presión total es la presión que ejercen en conjunto todos los gases. ¿Ok? Entonces el comportamiento de cada gas en la mezcla es independiente del resto. Y como les decía, cada uno obedece a la ecuación del gas ideal.
Si RT y B se mantienen constantes, lo único que va a cambiar es el número de moles, ¿ya? Porque estoy hablando de gases diferentes. Entonces yo puedo hacer esta relación. La presión total, la final que tengo acá, la presión total del sistema va a ser igual al número total de moles por RT sobre B. Y entonces podemos llegar finalmente a que la relación entre la presión parcial de un componente, que es este PI que vemos en la ecuación que está encerrada en verde, tengo este PI, que es la presión parcial del gas que a mí me interesa, sobre la presión total de todos los gases, va a ser igual a finalmente la fracción molar de ese componente. Ese XI es la fracción molar de ese componente. Entonces, de la ley de Dalton, llegamos finalmente a lo que está encerrado en rojo. La presión parcial de un gas va a ser igual a su fracción molar en esa mezcla por la presión total del sistema. Ejemplo, una muestra de un gas natural contiene 8,24 mol de CH4, metano. También contiene 0,421 mol del C2H6 y 0,116 de otro gas. Tenemos una mezcla de 3 gases. Si la presión total de los gases es 1,37 atm, ¿cuál es la presión parcial del propano? De ese dato, que la presión total, o sea, la presión de los 3 gases, es 1,37. Entonces yo puedo decir la presión de 1 más la presión de 2 más la presión de 3 es igual ¿a cuánto? 1,37 atm. ¿Cierto? ¿Qué más? A ver. Tengo un sistema que tiene 3 gases. El gas 1, el gas 2 y el gas 3. La presión total de todo esto es 1,37. Y a mí me están preguntando cuál es la presión parcial del propano. ¿Cuál es la presión parcial del C3? ¿C3H8? Del C3H8. Y eso, ya vimos que por la ley de Dalton era la fracción molar del propano por la presión total. La presión total ya la conozco y simplemente tendría que calcular cuál es la fracción molar del propano. ¿Y cómo calculo la fracción molar? Lo vimos en la clase anterior. Los moles del compuesto de interés sobre los moles totales. Una vez que tengo eso, reemplazo en la ecuación de Dalton. Ahí está. Entonces, la fracción molar del propano la calculo con los moles del propano sobre los moles totales. Y eso me da que esa es la fracción molar del propano, 0,0132. Y ahora reemplazo en la ley de Dalton. Eso multiplicado por 1,37. 0,0181 atm.
¿Preguntas? ¿Preguntas? Ejercicio. Un cilindro que almacena gases comprimidos tiene un volumen de 0,050 metros cúbicos. Si el gas se almacena a una presión de 15 megapascales a 300 Kelvin, ¿cuántos moles de gas contiene el cilindro? ¿Cuál sería la masa de gas si fuese llenado con oxígeno? Tratemos de resolver este ejercicio corriente. Y luego de esto vamos a tener un pequeño break, ¿ok? Porque son las 11:23. Tenemos un pequeño break y vemos la segunda parte, que es el repaso de matemáticas. ¿Ya? Traten de resolver este ejercicio, si no lo resolvemos ahí. Ya, ¿alguien ha podido resolver alguna parte? No hay que hacer ninguna conversión a pesar de que esté en megapascales. La conversión que hay que hacer, claro, es el volumen, que está en metros cúbicos, que debería estar en litros, y los megapascales deberían estar en ATM. Ya. Carla ya lo hizo. No se preocupen porque vienen varios ejercicios que van a realizar en su casa. Entonces, Carla, ¿está correcto lo que tú me dices? Voy a compartir la pantalla. Sí, está bien. Está bien. Carla. Ah, la segunda parte creo que no está tan bien, Carla. La primera está bien.
Entonces, lo primero es transformar. Siempre cuando tenemos un ejercicio tenemos que ver las unidades. Es una de las cosas más importantes. Chequear que todas las unidades estén de acuerdo entre sí para poder eliminarlas. Entonces acá nos decían que el volumen era igual a 0,05, creo, metros cúbicos. Y que la presión era... No tengo escrito. 0,05 metros cúbicos. La presión era megapascal. Ahí lo buscan en el megapascal es 15. Pueden buscar la conversión en Google. 15 megapascales. Y la temperatura está en 300 Kelvin. Y lo que yo quiero saber es cuántos moles contiene el cilindro. Como estoy trabajando con gas ideal, puedo usar esta fórmula de BNRT. Y me quedaría que PV partido por RT es igual a N. Tengo la presión, tengo el volumen, tengo la temperatura y la constante de los gases. Simplemente reemplazar los valores en la fórmula, pero reemplazarla en las unidades que corresponden. Si R está en ATM litro, la presión tiene que estar en ATM y el volumen tiene que estar en litro para poder eliminarla. Entonces, esto me queda, ¿cuánto era? 500, 50 litros. Los megapascales, esto es igual a 15, mega es 10 elevado a 6 pascales. Y eso transformado en ATM son 148 ATM. Entonces, 148 ATM por 50 litros, 0,082 ATM litro mosca por... Bien, se va eso, se va todo eso y me queda mol. ¿Y eso cuánto es? Ya 148, 301. 301 o 300, más o menos, dependiendo del número decimal. Ya. Hay 300 moles dentro de ese recipiente, en esas condiciones. Ahora, la otra pregunta es, ¿cuál sería la masa en gramos, ¿cierto?, del gas si fuese llenado con oxígeno? ¿Cuál sería esa masa de gas si fuese llenado con oxígeno? ¿Cómo tendría que reemplazar ahora? Si tengo los moles, ¿cómo lo transformo a masa, Roxana? Con la fórmula de moles igual a gramos a masa entre Así, ¿cierto? Sí. Entonces tengo el número de moles, que son 300. ¿Por? Ah, ahí fue donde se equivocó Carla. Carla le puso 16. Y es 32, porque recordemos que
El oxígeno es molecular, cloro molecular, nitrógeno molecular, no existen como átomos. ¿Ya? Mol, miligramos mol, se ve todo, ¿no? 3 por 3, 9, algo así. 900 y algo. 9600. Aprox. Ya. Vamos a hacer un pequeño receso, 5 minutos, y regresamos, ¿ya? A tomar aire, agua. Recording stopped. Profesora, ¿Cómo? ¿27 participantes en el proyecto? 22, 27, 28, 29, 30, 30. ¿Le han dicho algo de las solemnes que nosotros vamos? No, nadie sabe. profesora, una consulta. Dígame. En el ejercicio que usted realizó, ¿la unidad está mal o no? Porque la masa siempre es en kilogramos. Depende. Depende de en qué pusiste la masa molar. ¿A Pero qué se de, de preferencia queda en kilogramos, tengo entendido. No necesariamente, no necesariamente. En este caso, si tú prefieres ponerlo 9,6 kilogramos, está correcto. Pero es lo mismo que poner 9.600 gramos. ¿Sí? Sí, profe. Ya. De todas formas, casi siempre se indica en qué unidades. ¿Ya? ¿En qué unidades quiere? En este caso, no se indicó en qué unidades de masa, pero cuando estamos trabajando con gases, las masas no son tan altas. Esta es una excepción porque es un ejercicio inventado. Pero si tú quieres poner 9,6 kilogramos, perdón, está correcto. Ya, profe.
Ya, regresamos. Y entonces queda este ejercicio que lo van a hacer en su casa en el momento de trabajo autónomo. Lo podemos revisar la próxima clase si es que tuvieron algún inconveniente. Y otro ejercicio, que son todos relacionados a gases ideales, ¿ya? Y ahora vamos a realizar un repaso de matemáticas. Solo para recordar ciertas cositas. Ya. Estamos. Ok, algunos conceptos que me gustaría recordar es, primero, ¿qué era una función? ¿Se acuerdan ustedes de qué era una función? ¿O se acuerdan de este dibujito que a cada uno le corresponde el otro número? ¿Sí? Entonces, para comenzar cuando comenzamos cálculo, uno de los conceptos fundamentales es revisar qué era una función. Siempre tenemos que un número es función de otra. Y esto nosotros lo usamos siempre, aunque ustedes no lo crean, cuando estamos graficando. Cuando tenemos un gráfico estamos representando una función. Va a estar siempre, por ejemplo, el y va a depender del x. Y eso como lo escribimos en fórmula algebraica, lo representamos de esta forma. Y va a ser siempre una función de x. ¿Y qué es lo que me está diciendo eso? Que, por ejemplo, para cualquier valor de x, y va a representar un valor. Y que si ese valor de x se mueve, aumenta o disminuye, eso le va a influir directamente al valor de x. ¿Ok? Profesora, ¿puede Sí. grabar, por favor? Gracias. Gracias. Recording in progress. Ya. Para cada función entonces, o sea, en una función, a cada variable de un conjunto se lo relaciona con otra variable de otro conjunto. Acá tengo dos variables, dos conjuntos, A y B, y a cada variable del conjunto A le corresponde una y solo una variable del conjunto B. ¿Ok? Y eso como lo escribo, como lo que tengo encerrado en rojo. Y va a ser una función de X. O por ejemplo, A va a ser una función de B. O B va a ser una función de A. El límite. Siempre que tengo una función, yo estaba hablando de que tenía dos conjuntos. Un conjunto con variables y otro conjunto con variables. Pero ese conjunto de variables tiene un límite. Al igual que mi sistema, tiene un límite. Y el límite de una función, ¿cierto?, nos sirve para nosotros decir hasta dónde va a ser verdadero que este conjunto de variables le va a pertenecer solamente un conjunto de variables, ¿sí?, de el otro sistema. Entonces, ¿cómo escribo el límite de la función? Simplemente lo denoto así como está escrito ahí. El límite de la función que yo estoy escribiendo va a ser cuando esta función tienda a tal número, a tal variable, etc. Y eso entonces me sienta las bases para
hacer un grafiquito. Yo dije que los gráficos siempre relacionaban dos conjuntos de variables, que era la representación gráfica de una función. Entonces, cuando yo tengo representados mis valores en X y mis valores en Y, y luego trazo una línea con los valores que corresponden, por ejemplo, dijimos que a cada valor de X le correspondía un valor de Y, en este caso X1 con Y1, X2 con Y2, etc. Si sigo así, X3 con Y3, puedo proyectar una línea en ese gráfico, ¿verdad? Y esa línea queda descrita a través de la ecuación de la recta. ¿Y qué es lo que me dice esta ecuación de la recta? Me dice que el valor de Y va a estar relacionado con la pendiente de esta línea por el valor de X más B. Y ese B corresponde al intercepto que tengo yo acá. Entonces, a través de esta ecuación, yo puedo conocer y proyectar, extrapolar o intrapolar. También lo podría hacer. ¿A qué me refiero con eso? Aquí, ¿qué pasa si tengo este valor de Y1 e Y2? Pero yo necesito saber el valor que está entre medio de 1 y 2. Puedo tomar ese valor de y a través de esta ecuación puedo conocer cuál va a ser el valor de X que le corresponde. ¿Cómo calculamos la pendiente de una curva? Recordemos que cuando yo estoy graficando funciones, no siempre ellas van a ser lineales. Podría darse eso, ¿cierto? Podría tener otro tipo que no sean funciones lineales, sino que sean funciones ya unas parábolas u otro tipo. ¿Y cómo calculo la pendiente de una curva? Aquí tengo mis funciones. La función es x2 más 3x y resulta de esta forma. Y yo estaba hablando antes de que necesitaba conocer la pendiente de la ecuación de la recta para conocer cada uno de los valores de y que le corresponden a x. Eso yo no lo puedo aplicar directamente a cuando tengo una línea curva. Entonces, lo que tengo que hacer es derivar esto, ¿verdad? ¿Y cómo calculo la derivada? El valor de la derivada de mi función se puede interpretar de esta forma geométrica. Yo tengo mi curva y trazo una línea recta que sea tangente a la curva. Y esta tangente es la que yo le puedo determinar la pendiente, a la tangente de la curva. Y a eso le llamamos nosotros derivada, la derivada de la función. Entonces, nosotros normalmente a mano, como le llamamos nosotros, podemos determinar la pendiente de una recta, el delta de y sobre delta de x, en cualquier punto de esa línea recta. ¿Ok? Y ahora, lo que nosotros podemos hacer para calcular esta pendiente de una curva es trazar la línea tangente a esa curva y en este punto derivar y calcular mi delta x y mi delta y. Entonces, la derivada es la razón que existe entre el cambio de una de estas variables. En este caso, nos estamos fijando en el cambio que hay del delta x, ¿verdad? La diferencia que hay entre una posición de x y la otra posición de la x. Y tenemos así, entonces, ¿cómo escribimos esta derivada? Con este apóstrofe que está acá al final. La función de x que teníamos al principio con su límite y todo,
Cuando tiene ese apóstrofe significa que esa función está derivada. ¿Ya? Entonces aquí yo puse de recordatorio la derivada de una función es un concepto local. Se calcula como el límite de la rapidez de cambio. Cuando el intervalo que se considera para la variable independiente se forma cada vez más pequeño. En concreto, lo que quise decir ahí, que esta derivada va a ser más exacta mientras más pequeño sea ese delta x que yo estoy tomando. Si yo estoy tomando el punto inicial y el punto final muy separados, me voy a perder todos los puntos que están entre ellos. Lo más exacto siempre para describir estos sistemas es hacer ese delta x lo más pequeño posible. Y entonces escribo las derivadas también de esta forma. Lo que puse en rojo, encerrado en rojo, estoy diciendo que la derivada de la función de x va a ser igual a estos diferenciales de y sobre los diferenciales de x, que son los dos conjuntos de variables que pertenecen a la función. Y algunos ejemplos simplemente no los vamos a hacer nosotros, pero yo recomiendo siempre, y el texto base de este curso es el Levine, que está aquí escrito en la sección 1.6, ustedes lo pueden revisar con mayor profundidad. Algunas de las derivadas comunes son esas que yo puse encerradas en rojo, ¿ya? Y que son quizás las que nosotros podríamos llegar a usar en nuestro curso, las otras ya son más complejas. Ya, y nosotros en termodinámica tenemos esto. La derivada de una función sobre la derivada de la temperatura va a ser igual a 0. Derivada de la temperatura elevado a n, la bla. Y ahí tengo otras. Y aquí, derivadas parciales. Las derivadas parciales, en realidad, si nosotros no vamos a derivar las ecuaciones, simplemente las vamos a ver por conocimiento general. Cuando tengo esta forma de escribirla, significa que tengo derivadas parciales dentro de mi función. Y es una forma de derivar respecto a una de las funciones o a una de las variables simplemente. ¿Ya? Aquí, por ejemplo, cuando yo tengo una ecuación de estado de un gas ideal, yo puedo escribir sus derivadas parciales de acuerdo a alguna de las derivadas. Por ejemplo, si derivo la presión en función de presión y temperatura, teniendo volumen y cantidad de masa constante, ahí tengo una derivada parcial. Después, puedo decir que puede ser la suma de la derivada parcial de presión y volumen, teniendo estas otras constantes, y así sucesivamente. Puedo descomponer cada uno de los términos de la ecuación de los gases, escrita en forma de derivadas parciales. Y por último, integrales. Las integrales, cuando ya tengo funciones aún más complejas, que no son simplemente una curva o una recta, y tengo estos valles y cerros, nosotros podemos definir esta integral de acuerdo al área que encontramos bajo la curva. ¿Okay? Esta área está limitada por la gráfica de la función. Todo lo que está en azul, en amarillo y en azul es el área que está bajo la curva de la función.
Y puede tomar valores positivos o valores negativos, dependiendo de la forma de la función. Ya, y la forma que tenemos para escribir la integral es este símbolo, súper conocido. Todo esto está sacado del Leibniz, para que lo revisen. Y algunas de las integrales básicas. Si tengo la integral de dx, el resultado es x. Si tengo la integral de 1 partido en x por dx, eso es el logaritmo de mi número. Si tengo la integral de x elevado a n, es 1 partido por n más 1 por x. ¿Ok? Y si tengo la integral de este exponente, me va a quedar de esta forma. Algunas de las integrales que también ayudan a resolver las ecuaciones de físico-química. No puse aquí las de físico-química. Bueno, todas estas ecuaciones están en el Leibniz, si ustedes las quieren profundizar. ¿Y qué hora es? Queda de tarea entonces, los ejercicios que dejamos en la diapositiva. ¿Cuáles eran las diapositivas? En esta. Diapositiva 28 y diapositiva 29. ¿Ok? ¿Alguna pregunta? ¿Dudas? ¿No? Hay 20, ¿cuánto hay? Recording stopped. Entonces, tengo 27. Si no hay ninguna duda, vamos a dar por terminada la clase del día de hoy. Y por favor, realicen los ejercicios que quedan propuestos. Nos encontramos el próximo viernes. Que les vaya súper bien. ¿Ya? Chao. Profe, Gracias, profe, que esté bien. Profe, profe, Dígame. estaba viendo por el cronograma. ¿Para cuándo es la prueba de usted? La prueba. ¿Cuándo? La verdad es que no me acuerdo cuándo pusimos. Pero ¿cuándo la está ahí puesta en el cronograma? ¿Está puesta o no? 1 de octubre me dicen acá. Ah, ya, profe, muchas gracias. Ya. 1 de octubre sí está bien. Chao, profe. Chao. Perfecto. Lo que aún no tengo claro, chiquillas,